presentación los grupos, comenzando por la señora Luquín, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenos días también a las personas que comparecen ahora en nombre de la asociación COFENAT, exactamente la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. Creo que es la primera vez que comparece una asociación porque no le gusta una proposición no de ley que se ha aprobado en un Parlamento. En este caso ya no es de un grupo, sino que es una proposición no de ley que evidentemente la presenta un grupo, pero al final creo que salió aprobada, que hubo por votos por mayoría y pues abstenciones, pero ningún voto en contra con la proposición no de ley, creo recordar en ese momento. Digo, porque imagínense si nos pasara todas las personas que no les gusta una proposición no de ley que no se vota en un Parlamento, probablemente las cuestiones serían complicadas y complejas. No sé, de verdad, si realmente una proposición no de ley será la primera que tenga tantos efectos como dicen ustedes que puede causar esta, porque realmente una proposición no de ley es una declaración de impulso, una declaración para poder trabajar en una línea. Yo fui de las que voté a favor, es decir, que no soy de Izquierda Unida, voté a favor. Es conocida la posición de Izquierda Unida en relación a estos temas y he revisado mi intervención para ver exactamente de lo que estuve hablando. Me voy a reafirmar punto por punto, porque yo de lo que hablé, y creo que lo han dicho ustedes también, la necesidad de la información veraz, la necesidad de que la información sea clara y efectivamente el tipo de servicio, el tipo de terapia que se va a poder darle a cualquier paciente, qué efectos va a poder tener. Eso es una realidad. Y saben que hay un debate encima del puesto en la mesa, no aquí en Aragón. El Ministerio de Sanidad es un debate que está puesto encima de la mesa y que lo estamos hablando y que se está trabajando, que se estaba trabajando. Hay cuestiones. La pregunta ustedes pueden ver, ¿por qué gente que lleva trabajando 20 años sigue estando en una situación de alegalidad? Esa es la primera pregunta. 20 años, con diferentes gobiernos, de todos los colores. ¿Por qué se debe que no haya llevado a cabo una regulación definitiva que deje precisamente, que yo entiendo, que haya profesionales que se puedan sentir en una situación de vulnerabilidad? ¿Qué pasa con este tema? Una pregunta porque ha transcurrido muchísimo tiempo y eso es una verdad y eso es una realidad. Que la información tiene que ser clara, que la información tiene que ser veraz, que efectivamente, como pasa en muchísimos colectivos y sectores, que hay gente que se aprovecha y que mancha luego el nombre de mucha gente que es profesional y que está haciendo bien su trabajo. Pero tienen que ser conscientes que está ocurriendo, lamentablemente. Que hay gente que se aprovecha de las realidades de sensaciones, de situaciones pues muy complejas, y gente que se aferra a un clavo ardiendo, y hay algunos que son vendehumos o crecepelo, que no es su caso, pero que utilizan precisamente esa situación de desesperación de gente para venderle unas terapias que luego no pueden cumplir con los objetivos. Y eso está ocurriendo. ¿Profundamente injusto para ustedes? Probablemente sí. Por lo tanto, yo creo que por eso es muy importante, primero, que haya una regulación clara, que haya una información veraz y clara, que efectivamente esto no significa que se pueda cambiar un tratamiento, por ejemplo, los casos más dramáticos o más graves que hemos conocido, porque han sido públicos, de gente que ha renunciado a sus tratamientos oncológicos porque a través de determinado tipo de terapias se iban a curar y la realidad es que no ha sido así. Y yo creo que eso también hay que combatirlo. Porque estamos hablando en muchos casos de situaciones en las que las personas pues que tienen unos diagnósticos muy duros y se agarran a un clavo ardiendo y hay gente aprovechada que utiliza precisamente esa desesperación para vender algo que luego no tiene ningún tipo de función para poder garantizar, por ejemplo, que se pueda realmente sanar. Claro, ese tipo de cuestiones también las tenemos que abordar. Las tenemos que abordar. Hombre, a mí me sorprende, y lo siento, que ustedes hayan hecho la acción-reacción. Podrían haber venido hace tiempo para contar lo que hacen, cómo hacen, qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están al final ustedes defendiendo. Porque, lógicamente, parece que es una acción-reacción, una proposición no de ley, que estoy convencida que, desde luego, no estaba en el ánimo, desde luego en el de Izquierda Unida no está en el ánimo de poner en duda la cantidad de personas que están trabajando con una forma seria. Pero sí de dejar claro que hay que acotar una serie de cuestiones porque, evidentemente, estamos, y yo lo tengo claro, garantizando la salud de la ciudadanía. Y hay publicidad engañosa. Y ustedes la conocen, porque la conocemos los demás también. Y hay gente, el otro día estaban leyendo nuevas terapias, la de la angeloterapia, la de la nueva medicina germánica, que luego, evidentemente, no dan ningún tipo de alternativa. Y que están, permítame la expresión, pagando justos por pecadores, probablemente sí. Probablemente sea así, pero yo creo que, desde luego, donde hay competencia, que es a nivel estatal, creo que se necesita esa regulación definitiva, que deje claro absolutamente quién se puede dedicar, con qué características, para qué te puedes dedicar, cuáles son las funciones que uno puede desarrollar y, desde luego, también que aquellas personas que acceden a las terapias naturales tengan toda la información, qué son, para qué sirven y para lo que no sirven.
porque si no, efectivamente, siempre habrá gente que, amparándose en ese vacío legal o en esa falta de regulación, se está aprovechando, en muchos casos, de personas que en situaciones, como digo, dramáticas, se acaban agarrando a un carajo ardiendo que humanamente se entiende y que al final lo que se está haciendo, incluso efectivamente, afortunadamente, serán cuestiones muy meramente, estadísticamente muy minoritarias, pero de impacto muy importante, que hemos leído y hemos visto en los medios de comunicación de más de un caso y de 2 casos de gente que ha renunciado a un tratamiento oncológico, por ejemplo, que luego ha vuelto a la medicina tradicional, y entiéndame cuando digo tradicional, y que ha sido demasiado tarde. Y yo creo que eso también hay que cuidarlo y, desde luego, hay que trabajar en esa línea de la prevención. Y, por lo tanto, desde luego, en lo que sea de regulación y de aclaración de información, desde luego, clara, veraz y que se pueda ser accesible, nos podremos encontrar, y estoy convencida que no habrá ningún tipo de contraprestación o de confrontación, sino de aclarar efectivamente quién trabaja bien, quién trabaja mal, quién se aprovecha y quién no se aprovecha de determinados tipos de situaciones. Muchísimas gracias.